este momento que cuánta agua hay realmente disponible, porque nos encontramos con la situación de que hay muchos pozos, ¿cierto? Casi un pozo por hectárea, diría yo, en algunas zonas, y se está extrayendo y van aumentando el número, y tenemos que ver hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? Entonces, por eso planteamos algunos estudios donde nos basamos en el ciclo hidrológico, ¿cierto? Para analizar este ciclo hidrológico y cuantificarlo para determinar, ¿cierto?, nuestra real disponibilidad de agua. Bueno, el ciclo hidrológico, para los que no lo conocen, en realidad, en forma más o menos sencilla, es que, ¿cierto?, viene la lluvia, caen sobre el suelo que está acá, en las laderas en este caso. Una parte de esa lluvia va como escurrimiento superficial y puede pasar a los esteros o a los embalses. Estamos sin batería, parece. Igual que yo, con tanto viaje, también estoy sin batería. Y otra parte, ¿cierto?, del agua, la que puede infiltrar en el suelo, produce la recarga de los acuíferos. Entonces, aquí hay dos cosas que son fundamentales de conocer. ¿Cuánto es el agua de escurrimiento superficial y cuánto es la recarga de los acuíferos? Porque esos son nuestras aguas que están realmente disponibles para utilizarlas. Otra cosa distinta es que podamos captarla, ¿cierto? Una cosa es que esté el agua y otra cosa es que la podamos captar. La siguiente, por favor. Entonces, para eso nosotros definimos algunos estudios en algunas cuencas, ¿cierto? Esta es una zona de la región donde yo, digamos, donde está mi centro de trabajo en la 8ª región, en el Secano. Ahora estamos comenzando con otros proyectos también para replicar esto mismo en la 6ª región, que es donde trabaja Jorge. Pero la idea es que tomamos, ¿cierto?, algunas cuencas. Esta cuenca más o menos tiene 700 hectáreas. ¿Por qué tomamos cuencas pequeñas? Bueno, primero porque en realidad la hidrología en esta parte, lo que estamos pensando es en trabajar, por ejemplo, con pequeños embalses. Y los pequeños embalses se llenan con cuencas pequeñas. Y los caudales que hay que medir también son bastante grandes. Entonces, en una cuenca de 700 hectáreas, vamos a ver ya que tenemos algunos problemas para hacer las mediciones. Tomamos cuencas de diferentes tamaños, ¿cierto? Algunas que tienen bosque, otras que tienen otro tipo de cobertura. Y también vimos, ¿cierto?, los pozos que están en cada una de estas cuencas, en las cuencas, y medimos los pozos también, qué cantidad de agua podían dar. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo hicimos las mediciones. Tenemos algunos tipos de aforadores. Este aforador es el más grande que tenemos, en realidad tiene capacidad para medir 20 metros cúbicos por segundo en una cuenca de 700 hectáreas. Y uno pensaría 700 hectáreas no es mucho, ¿cierto? Pero cuando viene un caudal PIC se nos pasó por arriba. En realidad esta es una foto antigua, tuvimos que levantarlo porque realmente la cantidad de agua que escurre es demasiada. Aquí estos son de otro tipo de aforadores, tenemos sensores, ¿cierto?, de medición de flujo. Estamos midiendo cada 5 minutos porque en realidad cuando viene un evento de precipitación, rápidamente, ¿cierto?, se produce este pic y en una hora puede bajar. Entonces tenemos que hacer mediciones frecuentes. No nos sirve medir diariamente porque no nos indicaría nada. Bueno, en las cuencas también hay que medir, ¿cierto?, la lluvia. Aquí tenemos unos sistemas para medir en los bosques, ¿cierto?, cuánta agua es retenida, ¿cierto?, por la intercepción de las hojas en el bosque, que fue más o menos valores de un 30% de la lluvia. También mediciones, ¿cierto?, del clima, mediciones de humedad en el suelo. Y con todo esto, ¿cierto?, podemos cuantificar cuánto del agua que llueve se transforma en escurrimiento superficial, cuánto se evapora y cuánto es recarga de agua subterránea. Y fíjense ustedes que este es un año que muestro acá de más o menos 600 milímetros de lluvia, que quizás es un poquito menor que el promedio, pero más del 50% del agua de la lluvia se transformó en escurrimiento superficial durante el invierno. ¿Qué significa eso? Que tenemos agua superficial de sobra. O sea, ni siquiera tenemos que preocuparnos de si tenemos si vamos a llenar los embalses. Cuando nosotros hicimos los primeros embalses hace como, no sé, 15 años atrás o algo así, los agricultores se preguntaban esto se irá a llenar o no. O sea, y eran embalses pequeños de 3.000 metros cúbicos y realmente con las primeras lluvias se llenaban. O sea, no tenemos problemas de
agua superficial. El problema es que, como les decía, no es la disponibilidad, es cómo la captamos. Porque la captación con embalse, ¿cierto? El costo por metro cúbico es muy alto. Entonces, requiere que haya una situación, digamos, de productividad del agua que sea adecuada. En el caso anterior, por ejemplo, la presentación del colega de Paraguay, entendí que estaba asociado a un frigorífico y a producción animal, digamos, más o menos con una rentabilidad o con un tipo de agricultura a lo mejor un poco más empresarial, que permite pagar, ¿cierto?, todas las inversiones, pero muchas veces los pequeños agricultores, más que la falta de agua, tienen un problema de capacidad, ¿cierto? En el caso del secano, muchos agricultores son de edad avanzada, entonces realmente, ¿quién va a pagar estas inversiones en caso de captaciones de aguas superficiales? Se pueden hacer, el tema es que significa una inversión alta. Bueno, el 40% del agua se perdió por evaporación. Fíjense ustedes que la evaporación ocurrió aquí y aquí se estancó. A partir de septiembre hacia adelante casi no hay evaporación porque no hay agua en el suelo. Después que termina de llover, en un mes después ya no queda agua en el suelo, por tanto no hay evaporación. Evaporación real, digamos. Y encontramos que el 3 a 4%, más o menos de orden de 20 milímetros, fue la recarga. O sea que eso es lo que nosotros podríamos captar de las aguas subterráneas. También hicimos mediciones de los pozos. ¿Me puede volver al anterior? A ver si es que se ve. Fíjense que de las primeras lluvias, el escurrimiento comienza aquí, más o menos cuando tenemos 100 milímetros de lluvia. O sea, antes de 100 milímetros de lluvia no hay escurrimiento. Y esos primeros 100 milímetros de lluvia finalmente llegan, ¿cierto?, al suelo, y después que se llena el suelo constituyen recarga de estos acuíferos que hay, entre comillas. O sea, por eso que yo les decía antes que el agua subterránea es segura. Primero empieza a ocurrir esto y después empieza el escurrimiento. Bueno, y los pozos, ¿cierto? Aquí tenemos la medición de los pozos, que el nivel del agua dentro de los pozos más o menos varía 1,5 metros, ¿cierto? En el año, en el periodo de máximo nivel al periodo de mínimo nivel. Con eso entonces, con los balances hídricos y con las mediciones de los pozos, pudimos calcular, ¿cierto?, en este caso la recarga, que como les decía es del orden de los 20 milímetros. Con los dos métodos dio algo similar, por lo tanto pensamos que no es un valor exacto, obviamente, pero es de ese orden. Por otro lado, la escorrentía es mayor al 50% de la precipitación. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un resumen, ¿cierto?, para que uno se haga una idea de lo que llueve, cuánto escurre, cuánto se evapora y cuánto recarga. La siguiente. Bueno, entonces, con esos datos nos dimos cuenta que tenemos una cierta cantidad de recarga de los acuíferos que nos ponen un techo, ¿cierto?, a la captación de agua subterránea, que tenemos una escorrentía superficial suficiente, ¿cierto? El problema es cómo captamos esa escorrentía superficial, y que tenemos la mayor cantidad de captaciones de agua usadas por los agricultores, que son los pozos Noria. Por lo tanto, entonces pensamos en enfocarnos en los pozos Noria, que son los más utilizados, y para eso estuvimos trabajando, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo todavía trabajamos en realidad con la Universidad Estatal de Oregon, de Estados Unidos, y con ellos desarrollamos unos métodos que permiten, ¿cierto?, evaluar la capacidad de los pozos Noria para entregar agua. ¿Cuál es el problema que teníamos, ¿cierto? Nosotros podemos hacer pruebas de bombeo, ¿cierto?, normales, con pruebas de caudal constante, pero tenemos una cantidad de pozos increíble, entonces es imposible que hagamos para todos los pozos una medición como la que normalmente hacemos. Por eso se pensó en esta metodología, que es mucho más simple, y la idea es que
los técnicos profesionales que no son especialistas en recursos hídricos la puedan también utilizar. Y básicamente es una prueba que es una modificación de un método de Bowery-Rice que es para pozos profundos. El problema es que la mayoría de las metodologías de pozos son para pozos profundos y para pozos de gran diámetro y poca profundidad hay menos opciones. Entonces, en este caso, esta prueba se basa en que nosotros hacemos extraemos rápidamente el agua del pozo, ¿cierto? Y después medimos en 2 puntos el tiempo en que se llenó el 25% y el 75%. Con eso, que es una prueba simple, podemos tener una estimación, ¿cierto? No certera, pero adecuada, de la disponibilidad de agua del pozo. Porque uno de los problemas principales que ha habido en realidad es que generalmente se hacen los proyectos de riego sin conocer cuánta agua tiene el pozo. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, bueno, tenemos que poner riego, coloquemos 300 cerezos a todo. Y resulta que, bueno, en muchos casos el pozo no da para regar 300 cerezos. Es un problema grave en realidad porque los primeros 2 años, ¿cierto? El agua alcanza para regar porque los árboles están pequeños, ¿cierto? Y los agricultores están entusiasmados en que van a poder tener una producción, ¿cierto?, al 4º o 5º año, y resulta que al 3er año ven que no les alcanza el agua. Y todo el trabajo y toda la inversión que hicieron ellos en fertilizantes y en mantención y en productos para mantener los árboles, se pierde. Entonces hay un desincentivo, ¿cierto?, en ese caso, y hay un daño a los agricultores en vez de un beneficio. Por tanto, es muy importante conocer cuánto es la capacidad real de la fuente de agua para que realmente sea útil. No importa que sean 5 litros por minuto. Si nosotros sabemos que tenemos 5 litros por minuto, tenemos que hacer un proyecto adecuado a esa cantidad de agua. Y eso no ocurre. Le ponemos a todo lo mismo. Y eso es lo que queremos, digamos, solucionar. Bueno, nosotros con esta metodología, ¿cierto?, que midiendo 2 puntos, ¿cierto?, de la recuperación de los pozos, podemos calcular la conductividad hidráulica saturada, y con las dimensiones de los pozos podemos tener un caudal, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Un caudal aproximado al menos, que nos permita tener un barrido de los pozos de muchos agricultores, porque a todos los agricultores están esperando tener una huerta o tener una plantación de algo con riego y que tiene que ser adecuada al caudal disponible. Aquí tenemos alguna aplicación de esta metodología en la 6ª región, como lo decía, que ahora también estamos trabajando allá. Bueno, hemos trabajado allá en realidad desde antes, pero ahora tenemos proyectos allá. Y aquí se ve, ¿cierto?, que una de las cosas que tenemos que hacer es zonificar. Aquí está por comuna. En Chile estamos divididos, digamos, en comunas. Este es todo el secano de la 6ª región. Y aquí uno ve que la conductividad hidráulica es variable, ¿cierto?, dependiendo de dónde estemos ubicados. Eso permitiría que pudiéramos tener una idea más o menos de qué tamaño de explotación con riego estaríamos hablando. Aquí hay datos, ¿cierto? Y fíjense que los datos indican que el 14% de los pozos, el 14% de los pozos tendrían una conductividad hidráulica que permitiría a lo mejor regar una superficie de 3.000 metros o 5.000 metros. Entonces, si bien hablamos de escasez de agua, tenemos que afinar un poco los números y darnos cuenta que hay un potencial, ¿cierto?, para usar aguas subterráneas y aguas superficiales. La siguiente. Bueno, usando esta misma metodología, hicimos un análisis de... ¿Me van a poner tarjeta ya, no? ¿Tarjeta? No, ya. Hicimos un análisis de lo que estaba pasando en realidad. Como les decía, ahí abajo dice lo que tenemos. Aquí tenemos una situación con los pozos tal como están. Después pensamos con los modelos, ¿cierto? Simulamos qué pasaría si nosotros profundizáramos los pozos medio metro y si profundizáramos los pozos 1 metro. Los que se pueden profundizar, fíjense en estos gráficos, estos pozos de acá de los que medimos no se pueden profundizar porque tienen roca en el fondo, por tanto los caudales van a quedar igual. Estos pozos de acá, lo que está en azul, es la situación de lo que podrían dar los pozos tal como están. Después, si le aumentamos medio metro de profundidad a los mismos pozos,
aumentaríamos, ¿cierto?, lo que está en rojo, ¿cierto? Y si lo aumentamos 1 metro, aumentaría más el caudal. Entonces hicimos este análisis, que está acá, que dice que nosotros con la situación de uso actual de los pozos es 1,1 milímetros de lámina de agua en la cuenca. O sea, lo que los agricultores estaban usando en ese momento era 1,1 milímetros solamente de agua. Muy poco, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que podríamos sacar de los pozos si hiciéramos una buena operación de ellos? Podríamos sacar 8 milímetros sin profundizar los pozos, ¿cierto? Si tuviéramos un bombeo, teniendo a un nivel bajo el agua, cosa que también no ocurre por un tema también económico, ¿cierto? Bombear los pozos en una forma adecuada significa tener la bomba todo el día funcionando y los agricultores no pueden pagar eso, por tanto no lo hacen. Pero si lo hicieran, tendrían una disponibilidad de agua de 8 milímetros. Y si profundizáramos los pozos medio metro, los que se pueden profundizar, podríamos llegar a obtener 20 milímetros, o sea, más o menos lo que es la recarga. Bueno, y si profundizáramos 1 metro, podríamos llegar a 30 milímetros, que ya nos pasaríamos, ¿cierto?, de la recarga. No tendría sentido profundizar tanto, o a lo mejor algunos se podrían profundizar 1 metro y otros no, ¿cierto? Lo importante es que ese es nuestro límite. Entonces lo que encontramos es que se está usando menos agua de la que se debería usar, pero es por otros factores, de tipo más bien socioeconómico. Ahora sí. Ya. Bueno, y las perspectivas para el uso del agua, como les decía, se espera una reducción de las lluvias y se espera un aumento de la demanda por evaporación. O sea, eso es algo negativo, ¿cierto? Tenemos que pensar en que vamos a tener unas temperaturas más altas, ¿cierto? Y vamos a tener una evaporación, una evapotranspiración potencial más alta. Pero también, por otro lado, existe un potencial en las aguas subterráneas. Nos debemos focalizar, ¿cierto?, en las aguas que están siendo, en este agua subterránea que están siendo subutilizadas. Tenemos que reducir los costos de operación. ¿Qué pasa con los agricultores? Que generalmente, ¿cierto?, se les coloca un proyecto de riego, pero el costo de operación es muy alto por hacer uso de bombas eléctricas, por ejemplo, que es común, y entonces ellos riegan muy poco. Entonces el riego es malo, los árboles se enferman y al final el proyecto no funciona, porque el costo de operación es alto. Por eso hay que pensar a lo mejor en energías alternativas, que ahora también están, ¿cierto?, bajando de costo, cada vez bajan más, y esa es una opción, digamos, que yo creo que debería venir en los próximos años. Fomentar la construcción y el uso de los pozos Noria, básicamente porque es la opción de los agricultores, ¿cierto? Nosotros tenemos que considerar aquí que los usuarios del agua son los propios agricultores, y en esta situación los agricultores han elegido usar estas fuentes de agua, por lo tanto, o sea, deben tener ventajas para ellos. Entonces nosotros tratamos de, en vez de imponerle cosas a nuestro gusto, seguir lo que ellos han hecho, mejorar lo que ellos están haciendo. Y hay que hacer, ¿cierto?, para poder mejorar también capacitación y transferencia a los transferencistas y a los agricultores. Uno de los problemas que hay, ¿cierto?, en el área es que hay muy pocos especialistas en riego y en agua, ¿cierto? Y por lo tanto el nivel técnico en la zona tiene que ser mejorado. Bueno, en cuanto al agua superficial, también existe un potencial. Como le decía, la disponibilidad de acuerdo en los esteros, ¿cierto?, existe. El problema es que cómo la vamos a captar. Entonces también en la medida que haya un desarrollo socioeconómico va a haber mayor disponibilidad de recursos para poder hacer más embalses. Y también ahora están apareciendo nuevas alternativas como las que antes mencionó Jorge, ¿cierto?, los sistemas keyline u otro tipo de captaciones de agua que también, ¿cierto?, tienen el mismo problema, el problema del costo. Y finalmente quería decir que existe un potencial, ¿cierto?, para regar un 2 o 3% de la superficie del secano, que más o menos sería regar 50.000 hectáreas, que en el caso de Chile es bastante, ¿cierto? Los sistemas de riego que riegan, digamos, desde los ríos son más o menos de este tamaño, también muchos o algunos menores. Entonces significa que entre todos las pequeñas superficies regadas, en suma podría ser una cantidad importante, y esto se podría lograr siempre y cuando, ¿cierto?, haya un mejoramiento de la información, hacer que la información esté disponible, ¿cierto?, estos valores de la cantidad de agua que dan los pozos, ¿cierto? Todo esto tenemos que ponerlo de alguna forma en que los usuarios y los profesionales o técnicos que trabajan en la zona
puedan, digamos, realmente utilizar estos datos. Eso sería. Muchas gracias. No me pusieron tarjeta roja, por lo menos. No llegamos a la roja. Tenemos unos minutos para preguntas. Si hay alguna pregunta. Estamos... está todo muy claro, no entendieron nada. Buen día, Mariano de Pro Huerta, Córdoba. Si tienen medida la calidad del agua para riego usando el pozo Noria, para pequeña superficie nomás, ¿cómo responde el suelo? Sí, la calidad, en general la calidad química del agua en la zona es adecuada para riego. Hemos hecho algún análisis en realidad y la calidad bacteriológica a veces no es tan buena. Algunos estudios, se hizo un estudio hace unos años donde se trató de determinar cuál era el origen de la contaminación biológica, ¿cierto? Y se observó que principalmente son algunos organismos que tienen su origen en los animales. Hay un problema ahí. Generalmente los pozos Noria están cerca de las casas, ¿cierto? Y ahí también están cerca los animales, los perros, las vacas, las ovejas. Entonces, finalmente eso se traduce en que estos animales producen la contaminación de los pozos, que es un problema en realidad. O sea, el agua para consumo, para riego no es problema, pero para consumo humano no es muy buena en realidad. Y los habitantes se han adaptado, pero si va alguien de afuera y toma esa agua, se enferma con seguridad. Entonces, es un problema la calidad del agua para la vida. Por eso que esto también va asociado con otro tipo de captaciones de agua, a lo mejor de menores caudales, como la cosecha de agua lluvia, con un enfoque de consumo de agua para las personas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos entonces a Jamil su presentación. Vamos a hacer... convocamos a Antonio Gómez Barbosa, que nos va a presentar, y traduzco el título de su presentación: Nuevas experiencias en el semiárido brasilero, las innovaciones presentes, las acciones de ASA en la construcción de los programas 1 millón de cisternas y una tierra y 2 aguas. Antonio Gómez Barbosa nos acompaña, invitado por la organización de este evento. Es sociólogo y coordinador del programa de formación y movilización social para la convivencia en el semiárido brasilero, Una tierra y 2 aguas, de articulación del ASA. Bueno, adelante. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a organização pelo convite. Pedir para vocês que vou falar em português, então prometo falar devagar, para que todo mundo consiga entender grande parte, pelo menos do que eu consegui ter, sobretudo a região Nordeste, a partir de inovações de captação e manejo de água de chuva, de uma ação de uma rede da sociedade civil. Então nós vamos falar aqui de um conjunto de organizações de base, então associações comunitárias, sindicatos, cooperativas, ONGs, igrejas, não entidades do Estado ou governo, mas sim entidades da sociedade civil, que construíram um programa, uma proposta, inicialmente intitulado Programa 1 milhão de cisternas para o semiárido. O semiárido brasileiro é uma região bem diversa, são 1.133 municípios, vivem ali 22.581.687, de acordo com o último levantamento feito ano passado. Isso representa 11,8%, quase 12% da população do país. E desse grupo, que vive no semiárido, 38%, ou seja,
1.700.000 famílias vivem no meio rural. Isso representa, só para a gente ter ideia o que significa dizer isso, no Brasil hoje vivem no meio rural algo em torno de 4 milhões de famílias. Então a maior concentração de famílias no meio rural encontra-se nessa região. Primeiro, assim, essa é uma região que tem uma imagem, que se criou no imaginário a ideia de um lugar seco, de um lugar incapaz, de pessoas paupérrimas, pobres, com pouca possibilidade de mudar suas vidas. E essa é uma imagem construída, sobretudo, na imprensa nacional e na mídia. Então, é uma imagem midiática construída. É o que a gente chama de uma violência simbólica, né, que fazem as pessoas acreditarem, inclusive, que elas eram incapazes, que não chovia na região. Então, até então, todo mundo acreditava que não chove. Essa imagem é de uma seca, essa imagem é de um período de 1877. Então, é uma imagem antiga, ainda do período do Império, sobretudo, da família portuguesa no Brasil. E se criou a ideia desse estereótipo, dessa imagem. O Brasil, todo mundo sabe, tem uma quantidade imensa de água. Então, normalmente, quando se fala em uma região seca, muitas pessoas, mundo afora, se assustam. Mas o Brasil tem muita água. Mas a água do Brasil está distribuída daquela forma. A região norte, que é a região amazônica, ela tem quase 70% da água do país e tem uma população de quase 7% da população também do país. Embaixo, aí não dá para todo mundo ver lá embaixo, quem está ali atrás, mas a região nordeste, que é a região semiárida, tem apenas 3,3% das águas disponíveis no país e com uma população que hoje beira aí aos 30% da população do país. Então, por incrível que pareça, o norte, região amazônica, e o nordeste são as regiões mais pobres do país. O que significa dizer que a pobreza não está associada a ter água ou não ter água em abundância. Está associada a outras questões. Esse é um mapa de chuvas no Brasil dos últimos, do ano de 1931 ao ano de 1990. Chuva distribuída durante os meses do ano. É só para perceber, ou seja, o país chove em todo o país. Aquela região no final... Aquela região ali é a região nordeste, a região semiárida, é a região que chove bem menos. É a região do qual a gente vai falar um pouco mais. No semiárido, aí Pedro Gama ontem falava isso, de acordo com uma pesquisa da Embrapa Semiárido, uma pessoa pode passar até 36 dias ano em busca de água. Ou seja, a cada 10 dias, um dia em busca de água. E águas com essas fontes aqui. Ou seja, situações impróprias para o consumo humano, porém necessárias. Então, muitas pessoas disputam essas águas com os animais, com o que for possível e preciso, e disputam literalmente essas águas. A região nordeste tem uma coisa que é muito comum a ela, que são as secas, as estiagens. Esse ano de 2012, nós vivemos nesse período uma das maiores secas dos últimos 30 ou 40 anos na região. Então, nós estamos numa situação que não choveu quase nada. Esse período, esse mês, que as chuvas, o inverno, como a gente chama, deveria estar acabando agora, ou seja, o período de chuva estaria terminando. Nós estamos com toda a reserva de água quase zero. Isso significa dizer perca da lavoura, perda dos animais, mortalidade infantil, em muitos casos, por conta de falta do consumo de água ou o consumo de águas contaminadas. E as secas são interessantes porque elas se repetem. Então, a última seca nesse volume, desse tamanho, nós tivemos em 1982, anterior em 1952, 1915, 1877, 78, 1845, 1816, vai, 1559.
da chegada da família real aos dias de hoje, foram 72 grandes secas. 40 dessas secas plurianuais. Melhor, 40 secas anuais e 32 secas plurianuais. Desse ano tende a ser uma seca também plurianual. O importante é que seca no Nordeste, seca no Brasil é um negócio. Então, grande parte dos políticos, dos governantes, torcem para ter seca. Então, quando tem seca, oba, mais dinheiro, mais isso, mais um conjunto de outras coisas, enriquecimento de muitas pessoas, mas nada de água para chegar nas famílias. No Brasil se criou um conceito de combate à seca. Então, os governos criaram um conceito de combater a seca. Então, seca é um fenômeno natural, climático, então não se combate seca, mas o governo, todo ano, e criou vários planos, inclusive com esses nomes. Então, 72, 79, 83, então, ação do governo federal no combate às secas do Nordeste. Então, isso virou, e isso criou a famosa, o que a gente chama lá de indústria da seca. Ou seja, muito dinheiro para essa história. Então, construção de grandes açudes, perfuração de